Buenas tardes a todos y a todas. Esta actividad que realizamos por primera vez con la Confederación Médica de la República Argentina forma parte de un diálogo institucional que empezamos con sus autoridades, acá representadas por Jorge Coronel, su presidente, desde hace varios meses, con el ánimo de tratar que las profesiones aumenten su capacidad de incidencia en la vida pública y en la vida en general de los argentinos, entendiendo que son organizaciones, cuando son federales, cuando son representativas, que pueden hacer un aporte muy positivo, porque las profesiones, en la medida que mejoran, que van avanzando en el desarrollo de sus estándares profesionales, cumplen un mejor servicio a la sociedad. Y esto incluye también que todas las profesiones tienen que tener una gran autocrítica para poder ser mejores cada vez más en el servicio profesional. Y eso lo queremos hacer en diálogo con otras profesiones, ¿no? Así que por eso, nada menos que dos organizaciones que tratan de estar al servicio de los médicos en la Argentina, en toda la Argentina, desde el norte al sur, y de los periodistas en toda Argentina también, del norte al sur. Este diálogo institucional pretende construir esas bases para generar un diálogo y un servicio a la sociedad mucho más amplio. Así que, Jorge Coronel, te quiero agradecer acá públicamente, en nombre de FOPEA, la disponibilidad de la Confederación Médica de la República Argentina para iniciar este diálogo institucional y hacer un montón de actividades al servicio de los periodistas y al servicio de los médicos y por lo tanto al servicio de toda la sociedad, ¿no? Así que, Jorge, públicamente muchas gracias. Y te paso, Majo, la palabra, así seguimos. Bien, muchas gracias, Fernando. Entonces, en primer lugar, vamos a escuchar al doctor Jorge Coronel, que es presidente de la Confederación Médica Argentina. Buenas tardes, doctor, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes. Bueno, es un tema súper actual, siempre ha sido muy estrecha la vinculación entre los periodistas y los médicos cuando se trata de cubrir temas de ciencia y salud. Y en el marco de la pandemia ese encuentro se ha estrechado mucho más. Los periodistas, ya lo vamos a ver con Enrique Garabetian y con Noelia Betach, que han ganado un protagonismo en relación con el manejo de la información de la pandemia. Y los temas médicos empezaron a ocupar la página principal de los diarios, los espacios más relevantes de los informativos. Y en ese contexto me gustaría que nos cuente cuál ha sido la experiencia de COMRA y cuál es la tarea que realiza COMRA. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a Fernando Ruiz, el presidente de FOPEA, el hecho de haber llevado adelante esta iniciativa, que como lo dijo y lo comentó hace unos momentos, fue hace ya unos meses atrás que tomamos la bandera de querer hacer algo en conjunto, justamente en un homenaje a los 80 años de la Confederación Médica, que viene desarrollando tareas en pos tanto del bienestar de los médicos como en la atención de la población. Entonces, mi reconocimiento a FOPEA, a Majo también por estar aquí y estar coordinando, también a Hernán Alberro, que es el que realmente ha llevado a cabo toda la coordinación del evento, y a Noelia Betach y a Enrique Garabetian, que van a estar compartiendo la mesa. Para nosotros es un honor estar participando en este foro tan importante. Y bueno, y a mi colega y amigo, a Pepe Galeano, que también se ha brindado para participar en estas jornadas. Bueno, en principio nosotros, como lo decía, tenemos 80 años como institución médica. Es una entidad federal que viene desarrollando tareas desde hace muchísimo tiempo. Ya desde sus comienzos, la labor de cada uno de sus presidentes con sus comisiones fue aportando gran parte de su tiempo y su vida en pos de los colegas para lograr mantener un trabajo digno por sobre todas las cosas. Fue la voluntad de servir básicamente desde los comienzos con un ideal de grandeza y solidaridad
para los pares que concibieron los pilares de nuestra entidad. Sin embargo, cuando uno ve todo el tiempo transcurrido, fue en los últimos años en donde se empezó a desarrollar una actividad más acorde con los medios actuales y relacionándose no solo hacia adentro como institución, sino que empezamos a buscar desde nuestra entidad cómo relacionarnos hacia afuera. De esta manera fue que la relación con el periodismo, la relación con la prensa, se fue haciendo a través de distintos lazos que poco a poco se fue desarrollando. Justamente con el tema de la pandemia, yo creo que fue la explosión de las comunicaciones en salud. Si bien nosotros veníamos desde hace mucho tiempo promoviendo en distintos ámbitos que tendría que haber unas políticas sanitarias que se conocieran, que fueran más uniformes y que se diera a conocer a toda la población, recién fue el 11 de marzo del año pasado, del 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud calificó el COVID-19 como una pandemia y en forma posterior se declaró la emergencia sanitaria en nuestro país. Es así que los profesionales de la salud, los médicos y las instituciones sanitarias se convirtieron en fuentes relevantes, indispensables y confiables para brindar información a la sociedad basada en evidencia científica sobre un tema inédito a nivel mundial. Es así que en este contexto se construyó una nueva dinámica de trabajo y hubo una colaboración mucho más, una colaboración entre los profesionales de la salud y los periodistas que necesitaban de la voz científica para transmitir información certera y confiable en la cobertura de la pandemia. Pero a la vez, el sector salud sintió la necesidad de alzar la voz, de vincularse con los medios, de salir a transparentar términos y explicar procedimientos. Es decir, teníamos que bajar un poco el nivel técnico de la comunicación para que pudiera llegar de la mejor manera a la población en general. Sabíamos de la importancia que esto tenía, porque fundamentalmente ante una pandemia que se venía desarrollando en todos los países, era muy importante que la población estuviera informada con, de la mejor manera. Es así que nosotros desde la Confederación Médica abogamos siempre por mantener un nivel claro de una información científica con fuentes que realmente sean aceptadas y que sean reconocidas a nivel de toda la comunidad médica, y es así que hemos tratado de brindar la mejor opción para la comunicación que se necesitaba durante el transcurso de esta pandemia. La Confederación Médica es una entidad que viene bregando, sin duda, como decía, por los derechos de los profesionales, y desde un comienzo también tratábamos de que esta comunicación llegara a ellos y que los ámbitos de decisión tuvieran en cuenta las necesidades que tenían y la problemática que se estaba desarrollando en los sectores de salud con la atención de la pandemia. Nuestra política de comunicación en temas sanitarios y del ejercicio profesional del equipo de salud, viabilizada a través de la Secretaría de Prensa y Difusión de nuestra institución, ha tomado nuevos contactos, nuevos caminos y, por supuesto, como últimamente no solamente la prensa tradicional es la que ha venido desarrollando los medios de comunicación, la CONRA se fue adaptando y adoptando las nuevas modalidades, como son las redes, estas redes que hoy en día han tenido una gran difusión, y también esto ha desarrollado, como lo decía un colega amigo de Brasil en un comunicado que nos envió hace poco a nuestra entidad, en donde hay como una guerra a veces de la información, y esta guerra de la información está entre la información acorde y científica que uno pretende dar con una desinformación por otro lado, que muchas veces compite con esto y llega a veces a confundir a la gente, confundir a nuestra población con lo que hace falta saber ante un evento como el que viene transcurriendo en nuestro país.
Los medios de comunicación sin duda desempeñan un papel clave en informar a la población de forma clara y comprensible y deben promover comportamientos para que las personas puedan proteger su salud y también la de sus seres queridos. Muchas veces, al diseminar información veraz, los medios también pueden llevar esta desinformación que a veces lo hacen en forma no intencional, y es lo que uno pretende, pero tratamos de que siempre que haya una controversia, que se aclaren los puntos, cosa de que desde un punto de vista ético, la calidad de la información sea la mejor para toda la población y también hacia adentro de la institución. Nosotros compartimos muchas de las políticas que tiene FOPEA y de la calidad informativa a la que trata generalmente de llevar adelante. Es decir, cuando hay una política de errores, tratar de llevar la exactitud y el rigor en la obtención y en la elaboración también de la información. Junto con esto tienen que haber principios éticos para que compartamos la información de la mejor manera. La agenda y la prioridad en la fijación de la agenda periodística también tiene que ser un valor muy importante a tener en cuenta. Nunca debe ser establecida por conceptos o intereses que no sean solamente los periodísticos. Sabemos que muchas veces, y dependiendo de los medios, la influencia que puede llegar a tener, a veces llegan a tergiversar o producir sesgos en la información. Por otro lado, la transparencia, que es importante. El público tiene derecho a conocer los criterios periodísticos sobre los motivos por los que se publica o no una determinada noticia. El derecho de los pueblos a estar informados debe ser atendido de modo prioritario, por encima de los intereses económicos, políticos y empresariales, fundamentalmente para que la persona tenga una información que sea clara, que sea transparente y que le llegue de la mejor manera. Las citas, cuando se toman las citas que se realizan, tienen que ser narraciones e ideas de las fuentes consultadas sin tergiversación ni adulteración de las mismas. Hace al nudo central cualitativo de una información imparcial y precisa, tanto en hechos actuales como históricos. También en las noticias, como decíamos recién, donde hay controversias o hay críticas, se debe requerir la opinión de los dos emisores, cosa de que se tenga en cuenta la opinión y uno pueda sacar conclusiones cuando ocurren estas situaciones. Corresponde también que el periodista se identifique siempre ante el entrevistado o cuando hace una nota o cuando se transcribe alguna información. Esto es importante para saber quién es el que la realizó la nota y la responsabilidad que tiene en la emisión de la noticia. De igual manera, las citas textuales deben respetar fielmente lo que la fuente dice en su contenido como en su espíritu, sin supresiones distorsivas, cuando se trate de fuentes que están entrenadas para enfrentar a los medios. También hay veces que no todas las personas ni todos los comunicadores tienen la formación para hablar ante la prensa, y es allí donde el periodista tiene que sacar su arte para lograr la mejor nota y reproducir la mejor información. Muchas veces decimos que este vínculo es exitoso si se comprende la lógica y se adquiere práctica en la relación con la prensa. Por ello, se deben cumplir siendo estándares de calidad que son los que más o menos hemos venido enunciando. Hace unos años atrás tuvimos en la Confederación Médica una participación importante en Perú, en Lima, en la Confederación Latinoamericana, donde se habló la relación que tiene que haber entre la prensa y las entidades médicas. Allí justamente llevamos nosotros muchos de los parámetros de calidad que tiene FOPEA y esto nos sirvió para apalancarnos en una declaración que se hizo hace años atrás para toda Latinoamérica y para todas las entidades médicas, que hablaba de la relación, de la mejor relación que tiene que haber entre la comunidad médica y la información, tanto la información normal que hay que dar de salud, como la información cuando tiene que tener un rigor científico. Para ello sabemos que también hay periodistas que son especializados en el tema y es mucho más fácil a veces cuando la comunicación se hace a través de ellos. La Confederación Médica Latinoamérica
nos permitió a nosotros tener relación y saber lo que está pasando con esta pandemia en los distintos países, incluso con España y Portugal, con quienes también nosotros tenemos una fuerte relación, y venimos trabajando en comunicaciones interinstitucionales. También el hecho de tener para nosotros una secretaría de prensa con una especialista en comunicación, esto nos ha favorecido para hacer una red tanto de información para nosotros hacia adentro de nuestra institución, con nuestras filiales dentro del país, como también para mantener relación con las secretarías de prensa de los otros países, y así obtener una información más fidedigna de lo que está pasando en este momento con la pandemia en los distintos lugares. Nosotros seguimos paso a paso lo que viene ocurriendo en Brasil, tenemos la relación con distintas entidades médicas de Brasil, que son, los dirigentes son muy amigos, son gente muy seria y que viene trabajando, también muy preocupada por el desempeño muchas veces de las políticas que se vienen llevando a cabo y la tragedia que nos están haciendo vivir muchas veces cuando no se cumplimentan los parámetros adecuados como para salir de esto. Nosotros pretendemos que a través de la prensa, a través de los comunicados, que los profesionales no solamente hablen en forma independiente o que hablen como se busca a veces a algún profesional, sino que muchas veces es conveniente que se hable a través de las instituciones, no solamente por la Confederación Médica, también están los colegios médicos, hay entidades como la AMA o la Academia Nacional de Medicina, que tiene realmente institucionalmente, tiene gente muy bien formada y que puede dar también información acorde, y no de aquellos colegas que a veces no están representando a nadie, simplemente hablan por motus propius, y muchas veces esto lleva a confundir o a tergiversar o producir sesgos en la información. Entonces, debido a ello, que nosotros queremos cada vez afianzar más los lazos que se están realizando entre la prensa y las entidades médicas en general. Tenemos desafíos, hemos aprendido bastante en los últimos tiempos, y nuestra experiencia en la pandemia ha sido un aporte mutuo, recíproco, que nos ha permitido crecer y valorarnos con cada uno de los que hemos venido tratando, tanto de la prensa tanto escrita como la prensa oral, como la televisiva, y también por los medios de las redes sociales, que también nos permiten a veces comunicarnos con distintos sectores. A partir de estos desafíos, nosotros creemos que es conveniente que las entidades médicas crezcan y puedan producir la información adecuada a través de los periodistas que son especializados y de las entidades también que representan a los periodistas, para que puedan ser los nexos de comunicación y que fortalezcan de esta manera toda la formación que necesita nuestro pueblo para entender lo que está pasando y la gravedad del problema que estamos viviendo. Hoy los médicos están estresados con la situación que se viene viviendo. Estamos a punto de que, si esto llega a saturarse, nos va a llevar a un camino que puede ser muy difícil después de retornar. Entonces, lo que queremos es que todo se haga con responsabilidad, con ética, y que reforcemos los lazos para que la comunicación sea acorde a toda la gente y que sepan que el sistema de salud hoy está en un punto crítico en los distintos lugares, no solamente, como dicen cuando uno prende un televisor o escucha una radio, es en Capital o en AMBA, sino es en todo el país en donde la situación es crítica. Lo sabemos a través de nuestras filiales, y queremos construir con todos un camino de información más adecuado, más sólido, y que nos lleve a una formación crítica y de conocimiento para toda la gente. Bueno, no quiero extenderme más, les agradezco a todos ustedes la participación y estoy dispuesto a después contestar las preguntas. Muchas gracias y continuamos. No sé si continúa Sí. Enrique o Noelia. Así que Doctor, gracias. sí, muy claro lo que puso, obviamente va a dar pie a muchas preguntas de los asistentes a esta charla, pero me gustaría pasar a Noelia,
Noelia es periodista especializada en temas de ciencia y salud, y como usted bien decía, para los periodistas que trabajan habitualmente con fuentes de la ciencia y de la medicina, la familiaridad con los términos relativos a la cobertura del tema les permite tal vez un manejo de la información más acertado, que no es lo que se ve habitualmente en periodistas que estamos acostumbrados a cubrir otros temas, que tuvieron que hacer una inmersión veloz, acelerada, a veces incompleta en los temas que se están viendo. Así que es importante escucharlo de Noelia, de parte de Noelia, hablar de cómo es hacer periodismo de salud en medio de la pandemia, especialmente en alguien que es una especialista como ella. Noelia, tenés la palabra. Hola, bueno, buenas tardes. Bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Noelia Betach. Yo vivo y trabajo en Santa Fe, así que bueno, quizás hay algunas cuestiones de lo que voy a decir y contar que puede ser que en Buenos Aires esté más aceitado a la hora del trabajo periodístico. Tengan en cuenta eso, que mi visión es desde el interior y bueno, por eso también me parece interesante que Enrique va a poder contar otras cuestiones que quizás acá las vemos diferentes o no. Bueno, como estaban planteando recién, la llegada de la pandemia significó un shock en todas las redacciones, en todos los medios de comunicación del país. Antes de la pandemia, el trabajo del periodista de salud, había 1 o 2 periodistas de salud por medio. Repito, quizás en los medios de Buenos Aires había un poco más, pero aquí en el interior no. Y bueno, y esos periodistas trabajaban una agenda propia, relativamente atemporal. Si bien había algunas temáticas recurrentes cada año, como tienen que ver con las enfermedades estacionales del invierno, los calendarios de vacunación, rara vez los temas de salud formaban parte de las urgencias del día. Bueno, con la llegada del coronavirus, que durante meses ocupó todas las secciones y todos los espacios de los medios de comunicación, casi sin dejar margen para otros temas, todos los que trabajamos en las redacciones tuvimos que aprender a informar sobre cuestiones sanitarias, porque los periodistas especializados en salud no daban abasto y porque las novedades a comunicar podían llegar prácticamente en cualquier momento del día, incluso tarde en la noche. No sé si se acuerdan, toda la primera época, la cuarentena estricta, todas las comunicaciones eran de noche, después los partes llegaban después de las 9 de la noche. Entonces, bueno, todo ese cambio de dinámica planteó una dificultad en las redacciones. Yo hablo de redacción porque soy periodista gráfica, en realidad digital, pero bueno, tenemos un funcionamiento muy parecido a la gráfica, pero bueno, esto también obviamente sucede en las radios y en los canales de televisión y en otros tipos de medios alternativos. Bueno, fue así como de repente todos tuvimos que aprender la definición de pandemia, de contacto estrecho, de PCR y de tantos otros conceptos asociados al coronavirus. La COVID-19 nos demandaba a todos, inclusive a los periodistas de secciones como espectáculos y deportes, que también tenían algo que escribir sobre ello. Todos tuvimos que aprender a tener un manejo, aunque sea básico, de los términos. Todo esto acarreó numerosas dificultades para el trabajo periodístico, agudizadas por la falta de información y de comprensión en torno al virus, que en los primeros meses reinaban los primeros meses de pandemia. Cómo formarse rápidamente en un tema del que poco y nada se sabía con certeza. Bueno, superar estas carencias fue un proceso lento y yo creo que los periodistas especializados en salud y en ciencia tuvieron un rol fundamental a la hora de capacitar al resto de sus redacciones. Un proceso similar al que vivimos nosotros lo vivieron también los equipos de gestión de la salud pública. Los funcionarios de ministerios y de secretarías no estaban acostumbrados a responder continuamente al periodismo ante la contingencia. Habitualmente las notas de salud se pautaban con varios días de anticipación y tenían luego un plazo de revisión. Todo este trabajo fino dejó de ser posible en plena pandemia con una situación cambiante día a día. Poco a poco las administraciones tuvieron que acostumbrarse a este nuevo ritmo con más o menos éxito. Hay casos en los que la comunicación con los funcionarios de salud sigue siendo uno de los escollos que los periodistas debemos superar en nuestra tarea diaria. Bueno, muchos referentes y muchos especialistas médicos tampoco estaban acostumbrados a dar entrevistas continuamente, tampoco a ser consultados por casi cualquier periodista de una redacción. Habitualmente tenían contacto y confianza con algunos comunicadores puntuales y especializados en salud, y las entrevistas también estaban pautadas con anterioridad. Bueno, a nivel personal creo que
en general todo el personal médico, todo el personal de salud hizo una adaptación muy rápida y han sido y siguen siendo muy generosos al brindar su tiempo para tratar de explicar en lenguaje lego cuestiones complejas e inéditas de las que todos estamos aprendiendo aún día a día. Bueno, personalmente estoy muy agradecida con todos los profesionales de la salud que en medio de una situación crítica y trabajando a destajo se hicieron y se siguen haciendo un espacio para poder responder a nuestras consultas. Creo que periodistas y médicos durante la pandemia tuvimos algunos puntos en común en la forma de desempeñar nuestro trabajo. Bueno, primero que nunca dejamos de trabajar, somos trabajadores esenciales, y segundo que estamos continuamente informados sobre todo lo que hace esta situación sanitaria. No podemos informar absolutamente nada de lo que provoca el coronavirus y el contexto que lo rodea. Y con toda esa presión, con todo ese conocimiento cabal sobre las consecuencias que puede tener la enfermedad, tuvimos que armarnos de valor para superar el miedo y seguir haciendo nuestro trabajo en este contexto. Y bueno, otra cuestión que hizo el trabajo de los periodistas en pandemia, que hace el trabajo de los periodistas en pandemia, es, bueno, digamos que está también un poco vinculado a la precarización laboral. Ante la contingencia, muchos tuvimos que adaptarnos a trabajar desde casa, en condiciones muchas veces no aptas o no beneficiosas para nuestra tarea, poniendo a disposición de las empresas nuestros propios recursos, y en ese sentido creo que fue un proceso bastante similar al que vivieron los docentes. Y bueno, ni hablar, por ejemplo, en el caso de las periodistas mujeres que tuvieron que volver a trabajar desde su casa, teniendo una doble o triple tarea, porque mientras estaban intentando generar una nota, estaban atendiendo a los chicos y tratando de hacer los deberes con ellos. Entonces, bueno, si bien esto no es privativo de nuestra profesión, señalo todas estas cuestiones porque hacen a la forma en que estamos trabajando desde un año y medio a esta parte. Este es el panorama, este es el contexto en el que estamos desarrollando nuestra tarea, y bueno, creo que en general todos tratamos de hacer el mejor esfuerzo para dar una información de calidad, porque es precisamente en este tipo de contextos cuando más se necesita una información de calidad. Bueno, en este contexto, ¿cómo generar información confiable? Algunas de las recomendaciones que tengo para mis colegas periodistas son, bueno, digamos, no se diferencian de la conducta que tenemos que tener siempre como periodistas, pero con más razón cuando se trata de una cuestión de salud pública tan delicada como la que estamos viviendo. Siempre realizar un chequeo doble o triple de cualquier dato que nos llegue, incluso chequear lo que dicen los funcionarios y fuentes oficiales. Y en esto, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que nos pasó hace poco en el medio en el que yo trabajo. Hará unas 2 semanas, una semana atrás, porque fue antes del fin de semana largo, el secretario de Salud de la provincia, según, digamos, como el segundo de la ministra, sale a las 8 de la mañana en prime time a decir que habían llegado 39.000 vacunas de Sputnik y que se reanudaba la vacunación de adultos mayores en la ciudad de Santa Fe. Lo dijo así, textual, se lo anunció a todos lados, y resulta que no, que las vacunas no habían llegado. Era una cuestión que estaba generando angustia en la gente, porque hacía 5 días que la vacunación estaba detenida acá. Y bueno, fue un problema para todos los medios que nos subimos a ese tren de lo que dijo el funcionario, y después tuvimos que dar marcha atrás. Y bueno, por eso digo que ni siquiera en este contexto donde todo es tan cambiante, ni siquiera nos podemos confiar en una voz oficial. Siempre hay que chequear las cosas 2 o 3 veces. También pasó mucho con el tema del decreto, de las medidas, los anuncios, que sí, que no, que... Bueno, eso nos pasa todo el tiempo, que titulamos de una manera y después resulta que no era tan así, la gente se confunde, después no sabe qué medida acatar, hasta dónde alcanza, hasta dónde no la restricción. Entonces, antes de publicar, antes de decir algo al aire, tenemos que ser sumamente cuidadosos y chequearlo todas las veces que sea necesario.
Y para esto, para poder hacer esto, es fundamental construir y tener a mano una lista de contactos de especialistas médicos y científicos capacitados y referentes en las distintas temáticas que rodean al abordaje de la pandemia, como epidemiólogos, virólogos, inmunólogos, neumonólogos, intensivistas. Sabemos que cada especialidad tiene su campo de acción. No sé, por ejemplo, antes de ayer entrevistaban en el medio en que yo trabajo, entrevistaban a un intensivista de Rosario que estaba contando cómo estaba la situación allá, y le preguntaron si creía que era necesario extender más este confinamiento, estas medidas de tipo fase 1 que estamos viendo ahora, y él dijo, la verdad que la persona adecuada para responder eso es un epidemiólogo. Yo te hablo de lo que estábamos viendo en la terapia intensiva, y me pareció súper valioso que diga eso, porque es verdad, cada uno tiene su especificidad y es necesario preguntarle las cosas concretas a la persona correcta. Y bueno, y por último también, después si quieren se los comparto en el chat para los que son periodistas, pero bueno, también les puede servir al público en general y a los médicos también, aunque supongo que todos ustedes la conocen. Tener a mano un recursero con sitios web de información veraz y chequeada que nos brinden datos para construir las noticias que transmitimos. Y acá tenemos innumerables sitios, como por ejemplo, bueno, la sala de situación COVID-19 que se actualiza todos los días en argentina.gov.ar, los informes diarios, el monitor de vacunación, el dataset de salud.gov.ar, donde está toda la información filtrada que tiene que ver con todas las estrategias que se están desarrollando. Eso tiene un poco que ver con periodismo de datos, hay que aprender a filtrar esos datos, a manejar esos datos, pero es importante tenerlos a mano. Siempre que hablemos de alguna de las medidas que se toman, recurrir al boletín oficial, tratar de no copiar de otro lado donde ya se publicó cualquier duda, volver siempre a la fuente, que es el boletín oficial. Ahí está el texto del decreto, que es lo que se tiene que respetar realmente. Después hay organizaciones como, bueno, la OMS, la OPS, que también tienen continuamente información actualizada sobre los criterios científicos que se están discutiendo a nivel internacional, lo que se está consensuando a nivel internacional sobre esta pandemia. Después también hay organizaciones como la SAP, la Sociedad Argentina de Pediatría, la Sociedad Argentina de Neumonología. Después hay algunos sitios como, bueno, chequeado.com, después visualizando.ar/COVID, que es un proyecto en el que visualizando, como dicen, construyen gráficas que nos permiten entender mejor toda la dinámica de los números del COVID, de los contagios, de las vacunas, de la incidencia, la cantidad de pacientes vacunados que después, por ejemplo, se contagian, pero si van a terapia intensiva o no, bueno, todo eso está en esta página web. Después hay un diputado de Corrientes, que es Barrio Nuevo, que también hace un trabajo muy interesante en su Twitter, con gráficos actualizados de datos de COVID que comparte todos los días. Y también, bueno, después en algunas regiones, por ejemplo, nosotros acá, el CONICET Santa Fe trabaja con las proyecciones de contagios de COVID-19, que es muy interesante ver cómo, por ejemplo, la situación acá ha superado las peores proyecciones que teníamos en diciembre. Eso uno lo ve mirando los gráficos que tienen curvas, de cuál sería el panorama, el mejor panorama posible, el panorama medio, el peor panorama posible. Bueno, nosotros ya superamos el peor panorama posible. Ver ese tipo de gráficos de información es muy útil a la hora de escribir para brindar datos concretos y no terminar rellenando las notas o los diálogos con imprecisiones. Y bueno, y después para los que quieran especializarse aún más y tengan un poco de manejo del inglés, bueno, obviamente todas las revistas como el New England Journal of Medicine, Harvard Health Journal, Nature, The Lancet, si tienen algo de manejo de inglés, son todas muy, muy interesantes para tener información actualizada sobre lo más reciente que se está discutiendo. Así que bueno, esa es mi visión sobre cómo estamos trabajando y algunas cuestiones sobre cómo podemos hacer para hacer un trabajo serio a pesar de la urgencia. Quedo después abierta a las consultas. Muchas gracias. Muy claro, Noelia, lo que estás diciendo, que va a dar pie a la exposición que luego va a hacer Enrique Garabetian
sobre el rol del periodista y del médico y cómo no debemos confundir al periodista con el que es su fuente de información, ¿verdad? Hay ya algunas preguntas muy interesantes en el chat que las vamos a hacer al finalizar las presentaciones, pero te voy a pedir un favor, Noelia, que veo que también se están haciendo eco en el chat, si algunos de esos recursos y fuentes de información o medios con los que es importante entrar en contacto, si los podés poner en el chat, como para que esos recursos estén a disposición de los asistentes. Ahora lo comparto, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Noelia. Vamos a escuchar al doctor José Galeano, que es secretario de Asuntos Universitarios y Científicos de CONRAD, que además tiene una presentación para compartir, ¿verdad, doctor? Sí, correcto. Bueno, muy bien. Yo estoy acá para asistirlo si necesito una mano. ¿Cómo no? ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. Buenas tardes, soy José Galeano, como me presentaron recién. Les agradezco enormemente y es un placer que CONRAD pueda compartir con nuestros anfitriones, FOPEA, esta reunión que está vinculada a el festejo de los 80, si podemos decir festejo, de los 80 años de nacimiento de CONRAD. El tema que yo voy a desarrollar es la prensa en las organizaciones médicas. Ustedes abajo pueden ver lo que comentaba el doctor Coronel con respecto a las redes sociales. Voy a utilizar indistintamente como sinónimo periodismo y FOPEA o prensa y CONRAD y organizaciones médicas. FOPEA tiene varios objetivos fundamentales, que es fomentar la creación de un espacio de diálogo real para todos los sectores del país, que es lo que estamos haciendo en este momento. Como dijo el doctor Coronel, los objetivos fundamentales de CONRAD es la defensa de los intereses profesionales de los médicos y asegurar a todos los habitantes del país una cobertura eficiente, integral, igualitaria de su salud. Esta historia de la pandemia es imposible llevarla adelante uno solo, es decir, por ejemplo, los médicos. Por eso, si nos retrotraemos al año 2020, el análisis debe ser efectuado tanto por los médicos, que está a la derecha un médico, y los periodistas. Esto que quizás les parezca que por ahí falta don Pedro Páramo dando vuelta, es la realidad que nosotros encontramos en el 2020 en salud. El periodista le pregunta al señor que está en la lona que cómo están los hospitales y le responde que falta de todo y que las condiciones son lamentables. Esto yo creo que muestra un poco la situación que teníamos, que no está exagerada, de la salud el año pasado. Los periodistas también sufrieron algunos problemas que fueron evidenciados en la reunión del 3 de mayo con motivo, celebrada por FOPEA, con motivo del Día Mundial de la Libertad de la Expresión. Y acá lo que hemos hecho es solamente cambiar de lugar y tanto médicos u organizaciones médicas y prensa han pasado por dificultades algunas veces serias. Las organizaciones médicas en conjunto y con la ayuda muy valiosa de la prensa que se ha ocupado de visualizar, hacer visualizar la situación de salud que teníamos en el 2020 y que tenemos ahora, ha podido, y nosotros hemos puntualizado algunos temas que son importantes. Por ejemplo,
Consideren ustedes que a lo largo del 2019, prácticamente en todo el año 2019, no existía el Ministerio de Salud. Estaba reducido a una secretaría. Esa es la importancia que en nuestro país le damos a la salud. Luego de declararse la pandemia y esto de que el viejo adagio de que no hay mal que por bien no venga, esa oscuridad en que estábamos impregnados se comenzó a visualizar, tomó luz y de nuevo la prensa, más las organizaciones médicas pusieron en evidencia en qué pileta nos estábamos dando vuelta. La fragmentación e hipersegmentación del sistema de salud, las condiciones laborales que alguien comentó recién, muy deteriorada, en el chat está puesto, los magros salarios con el pluriempleo y la polifunción. Hay personal de la salud que tiene 3 o 4 trabajos. Además, hubo una caída real del presupuesto de la salud. Aparecieron los aplausos, lo cual para nosotros fue, por supuesto, un reconocimiento. Pero en términos absolutamente prácticos, los cambios han sido pocos. Recién el doctor Coronel, por ejemplo, comentaba la situación crítica de las camas de unidades de cuidado intensivo. Inicialmente hubo falta de equipos de protección personal. Toda esta información yo la he obtenido básicamente de las publicaciones de la prensa. Toda esta situación de pandemia finalmente lo que hizo es traer a luz la gran fragilidad del sistema de salud en que vivimos. Y entonces estamos obligados a formularnos 2 preguntas. ¿Podemos continuar con este sistema de salud? ¿Podemos ser indiferentes a todo? Y esto yo lo remarco porque más que nunca necesitamos las organizaciones médicas, como lo hemos recibido hasta ahora, del apoyo incondicional de la prensa. La respuesta obviamente es no. Pero no todo es oscuro y ha habido aspectos positivos realmente, esto a nivel global y también por supuesto regional y de Argentina, en donde el periodismo ha cumplido un papel fundamental en la buena información de la población. Esto que se llama transposición del conocimiento científico, que en criollo, y ya lo han dicho varios expositores, el doctor Coronel y la doctora Noelia, la licenciada Noelia, perdón, es que le pasamos en limpio a un lenguaje fácil, que es este asunto del virus, qué es la COVID, cómo nos protegemos, qué tratamientos existen. Esto trae esperanzas y, por otra parte, el tan trillado tema de las vacunas. Creo que el periodismo, más allá de, estamos hablando del periodismo serio y del periodismo que tengo que destacar, el periodismo científico, como lo acaba de mostrar Noelia recién, que conoce perfectamente las publicaciones más importantes del mundo, se han ocupado verdaderamente del cuidado de la salud. Es decir, hemos hecho una muy buena alianza entre las organizaciones médicas y la prensa. El doctor Coronel ya lo expresó, voy rápido con esto. Internamente Conrad posee, porque tiene la inquietud y considera que es fundamental la prensa, tiene una Secretaría de Prensa y Difusión, y aquí se encuentran presentes el doctor Filippo, quien es el secretario de la Secretaría de Prensa y Difusión, y la periodista, nuestra querida Carolina Cardoso.
Al mismo tiempo, si ustedes observan a la derecha, van a ver que la prensa está permanentemente escuchando y mirando qué pasa con la población, porque en realidad la pandemia ha tomado otras dimensiones de la salud. Y ustedes recuerden que acá están envueltos o coenvueltos los aspectos humanos más sensibles. La población se ha enfrentado a enfermedad, la población se ha enfrentado a muerte y además a un grupo no despreciable de pobladores, de conciudadanos nuestros, la pobreza y la miseria. Y esto también debemos destacarlo, ha sido muy bien visualizado, constantemente visualizado por la prensa. Una pandemia no viene con un manual de usuario. Es decir, todos los días, todas las horas, constantemente estamos en curva de aprendizaje, porque la incertidumbre nos lleva a esta situación. Y ustedes, si recuerdan un hecho solo, yo recuerdo en el chat nuestro de Conrad, usamos el barbijo, no usamos el barbijo, cómo lo usamos, cuándo lo usamos, etcétera, y lentamente hemos ido aprendiendo. Y acá, Fernando, quería destacar lo que inicialmente, antes de la charla, que comenzara la charla, habíamos hablado. Me ha parecido y nos ha parecido en Conrad una idea muy buena, el hecho de que en un futuro próximo se reúnan las ciencias de la educación, de la comunicación, las ciencias jurídicas, médicas, ciencias políticas, ciencias económicas y otros tipos de actores de la sociedad, porque también tenemos la responsabilidad, por supuesto en contexto de pandemia, pero también ya pensando probablemente a mediados del 2022 estemos más aliviados, qué va a hacer de nosotros, cómo nos vamos a comportar, etcétera. Lo que quiero destacar es la unión muy fuerte que se ha desarrollado entre las organizaciones médicas y la prensa. CNN entrevista aquí al doctor Coronel, donde expone y hace visualizar todo lo que yo, o algunas partes de las cosas que yo he comentado. El doctor Jorge Yapicino, acá presente en la reunión, quien es nuestro secretario de Hacienda, en varias entrevistas es una persona muy capacitada, y en varias entrevistas de televisión también ha mostrado lo que está sucediendo con respecto a la pandemia. Y de nuevo, a la izquierda ustedes pueden ver esa asociación, esa ligación fuerte entre prensa y organizaciones médicas. Hay un libro que escribió Martin Novak, que es un biólogo y también matemático. El desarrollo, ustedes saben, por ejemplo, la predicción y la modelización de la vacunación en Israel fue dirigida por un matemático. Este matemático y biólogo, en forma científica, demuestra que lo mejor que podemos hacer, y esto es para cada uno de los ciudadanos de este querido país, es el mejor remedio para la pandemia es el altruismo y la cooperación. No hay otra posibilidad. Y esto deviene de un estudio científico. Ahí en la tapa del libro, lo que pone como ejemplo de la supercooperación son las hormiguitas, así que podemos ir aprendiendo de ellas. Fopea y Conrad, en esto simbólico de las cadenas rotas, significa la libertad. Nos permitimos, yo por lo menos me permito y Conrad se permite a decir
con libertad, que debemos gastar bien, los responsables de ello, que debemos eliminar definitivamente la corrupción, debemos eliminar la corrupción. Una cosa es hacer política de segunda con la salud y otra cosa muy distinta es tener una política de Estado en salud, donde los beneficiarios obviamente vamos a ser todos. Este puente de oro señala de alguna manera la posibilidad a través de los principios básicos de nuestra nación y el agregado de la dignidad, lo que podemos construir entre las organizaciones médicas y la prensa. Quisiera finalizar, es un minutito nada más, son 2 minutos creo, algo así, con el recuerdo de todas estas personas que dejaron su vida en el combate por la pandemia. No solamente son médicos, hay enfermeras, hay administrativos y hay periodistas. Es muy impactante, doctor Galeano, ver la imagen. Tomamos este ratito de silencio que hicimos recién en homenaje a ellos y a los que todos los días siguen con esfuerzo, trabajando para mitigar los efectos de una pandemia para la que obviamente no estábamos preparados, porque ni siquiera era un virus que por lo menos la mayoría de la población, incluso creo que la mayoría de los médicos estuvieran familiarizados con él. No sé si tiene que agregar algo más a su presentación, doctor, o pasamos directamente a Enrique Garabetian. ¿Me escucha, doctor Galeano? Pasamos a Enrique. Bueno, quiero presentar entonces a Enrique Garabetian, que también es periodista especializado en ciencia. Habíamos adelantado un poquito sobre lo que ibas a hablar, Enrique, que es periodista y médico en la cobertura de temas como el de la pandemia, ¿verdad? Así es, así es. Bueno, muchas gracias ante todo a los organizadores, a CONRA y a FOPEA, y que convocaron a esta reunión, que me parece súper interesante, y gracias también a todos los que están entrando y escuchándonos. A los que después les vamos a pedir que nos hagan las preguntas para hacer esto un poco más interactivo y más interesante todavía. Yo quería usar algunos de los minutos de la charla para reflexionar o proponerles que reflexionemos entre todos sobre algunas de las situaciones que quedaron muy a la vista en estos últimos tiempos, en este tiempo de pandemia, relativos a la profesión médica y a la comunicación periodística y al vínculo que se estableció entre estos dos grupos y obviamente el público general. Además, también es un tema que ya estuve chusmeando en el chat y ya hay algunas preguntas o inquietudes relacionadas sobre estas temáticas. Lo primero que quería tocar era el lugar que se espera, o que al menos muchos de los emisores de los mensajes esperan que tengan los periodistas, el rol del periodista. Tengo para mí, y me gustaría que lo digan después en la discusión, que muchos de los emisores de los mensajes, especialmente de los
sistemas formales, las autoridades de salud, por ejemplo, que comentaba Noelia, buscan especialmente que el periodismo haga de amplificador del mensaje, pueda llegar a mucha más gente con efectividad. Y hasta ahí. Amplificar el mensaje que baja la autoridad, sea funcionario o alguna institución. Y yo creo que ahí el periodista tiene que tener un rol extra, especialmente en esta temática que nos cruza, que es el tema que estamos en el último año tan impactados, en el tema de la enfermedad, las infecciones de COVID, etc. Igual, esto no es solamente en esta temática que nos cruza este año, porque hay otras temáticas en las que también puede funcionar esto. Pero bueno, concentrémonos en lo que nos atañe en este momento. ¿Es función del periodista hacer algo más que difundir, que amplificar y clarificar este mensaje? Yo creo que sí. Y creo que no lo hicimos del todo bien en general. O mejor dicho, intentamos todos hacer lo mejor posible. Y no siempre lo hicimos bien. Y ejemplos hay muchos, no me quiero meter en sutilezas y en puntos específicos, pero seguramente a muchos se les ocurrirán situaciones en las cuales dimos pie y difundimos situaciones, datos, informaciones, que después, en poco tiempo, terminaron siendo cambiadas o diferentes. Y yo creo que podíamos haber ido un poco más allá, que podíamos haber hecho mejores preguntas, que podíamos haber preguntado, como decía Noelia antes, a otras fuentes, chequear, rechequear. No quiero con esto tirarnos las culpas solamente encima de nuestra tarea, porque como dijo también Noelia, muchas veces no es fácil llegar a otras fuentes. Muchas veces las fuentes, sobre todo en sociedades como la nuestra, que son relativamente pequeñas, no quieren dar una opinión eventualmente contrastante o negativa de alguien que puede ser un colega, o decir, no, yo no pienso así, esa información está errada. Pero todo eso no quita, que las dificultades no quitan que no tengamos que hacerlo, que no tengamos que contrastar, que preguntar y que actuar como la mosca que revolotea alrededor de la llaga. No es una metáfora muy linda, pero hay el tema de la mosca dando vueltas y pinchando es una metáfora que tiene que ver con la historia del periodismo. Y me parece que también es muy importante que el periodista nunca se olvide que debe también dar lugar a la amplificación de los mensajes, pero también dentro de un contexto y dentro de un contexto de dudas. Acá hay un tema que tocó Jorge en su charla anterior y que también se tocó en el chat y que tiene que ver con el tema de la evidencia científica. La evidencia científica es un tema muy complejo porque la evidencia científica cambia, como lo mostró la pandemia, que ha ido cambiando de paradigmas a lo largo de pocos meses, y en forma muy violenta. Si se acuerdan todos los episodios respecto al uso o no de barbijos, o las formas de contagio de coronavirus, tenemos uno de los mejores ejemplos de cómo cambió un paradigma en poco tiempo. Eso muestra lo difícil que puede ser transmitir esta información, amplificar estas informaciones, porque lo cierto es que muchas veces la ciencia está avanzando sobre la marcha y haciendo sus conocimientos sobre la marcha. Yo no dudo que cuando la Organización Mundial de la Salud, allá por marzo o abril, decía que no era necesario utilizar barbijos, lo decía de la mejor, con los mejores conocimientos que había en ese momento. Ahora, hoy me pregunto, los periodistas especializados, por lo menos en temas de ciencia y salud, que hablaban con otros médicos especializados en infecciones y en la transmisión de infecciones por vía aérea, ¿preguntamos lo suficiente? ¿Nos animamos a decirle al señor OMS? Y si esto no es tan así, tengo para mí que podríamos haber preguntado un poco más. De todos modos, es un tema que los invito a que lo charlemos y lo discutamos. Otro punto que me pareció interesante y que también surgió en el chat, y me parece lindo reflexionar, es si
el famoso tema de las diferentes posturas. Está claro que en el paradigma periodístico del buen periodismo, dar pie a las diferentes posturas, a las controversias sobre una temática, es una de nuestras guías principales. Las buenas prácticas del periodismo implican que chequeemos con diferentes fuentes y oigamos todas las campanas. Ahora, este principio ¿es absoluto? Tengo para mí que ya no es tan absoluto, por lo menos en algunos puntos, en algunas cosas. Lo saco por un segundo del tema pandemia, para mostrarlo con otro que por ahí no está tan caliente en este momento, pero que sí lo estuvo hace unos años. El cambio climático. Hasta no hace muchos años, sobre el cambio climático había posturas en las cuales decía que era un fenómeno natural y que el hombre no estaba implicado en el cambio climático. Y por supuesto, era una norma del mejor periodismo consultar a los que decían esto, a que sostenían estas posturas. Bueno, hoy eso se cambió, aún en los paradigmas del mejor periodismo, aún en sitios como el New York Times, por ejemplo, ya no está en duda y ya no es necesario poner a los negacionistas del aumento del cambio climático en una misma nota donde se habla de cambio climático. Y esto mismo nos podríamos llevar, ahora sí lo traigo, al tema del coronavirus. ¿Damos crédito, damos espacio, charlamos en una nota controversial, en algunos temas controversiales, sobre el uso del dióxido de cloro? Sobre si algún otro tema controversial, digamos, de pandemia, no sé, si es una enfermedad menor, una gripeciña, como había puesto de moda hace unos meses Bolsonaro en Brasil. Bueno, tengo para mí que algunos de esos paradigmas ya no son discutibles. Yo no daría las dos campanas en algunas de estas temáticas. A pesar de que, como comentaban en el chat, hay una demanda del público por escucharlos. Ahí yo creo que el periodista puede tener ciertos parámetros y decir, de esto ya no hay discusión. El dióxido de cloro es veneno, punto. Ahora, hay otros puntos más sutiles en los que sí es posible hacer una discusión. Y tiene que ver con lo que comentaba antes Jorge respecto a la evidencia científica, y que, como les decía, les puse un ejemplo, va cambiando a lo largo de los meses. Claramente hoy sabemos distintas cosas de la forma de transmisión, y entonces ahí sí tenemos me parece importante contrastar y escuchar diversas opiniones y contar la controversia. Y con esto no me quiero extender mucho más, pero quiero dedicar los últimos minutos de mi charla para después terminar las charlas y poder entrar en las preguntas. Y es el tema de cómo van cambiando a lo largo del tiempo las opiniones, pero también no todas las opiniones o no todas las informaciones científicas tienen los mismos pesos, el mismo peso. Y estos son sutilezas que, como decía Noelia, conviene que sean manejadas por gente que se capacite de la mejor manera posible. Les traigo un ejemplo reciente que me parece interesante discutir, y es que cuando se entra en el fondo de la temática y empiezan a revolearse en las discusiones científicas que reflejamos en los medios, con los famosos papers publicados en las revistas científicas, empieza a haber sutilezas que me parece necesario a veces destacar, y que tienen que ver con lo que significa un paper en ciertas revistas científicas, y qué significa además las distintas clases de papers, qué tipos de estudios hay, qué es una carta de lectores, qué es un review, qué es un artículo revisado por pares. Pequeñas sutilezas que para los médicos puede ser bastante usual analizarlo, pero que los periodistas no debemos olvidarnos de entenderlo primero nosotros, clave, y poder transmitirlo con seguridad, porque son sutilezas que hacen al fondo de la discusión.
Así que bueno, básicamente esos eran algunos de los puntos que me interesaba charlar, y simplemente quedamos abiertos después a las preguntas y a las dudas y a las discusiones que puedan armarse al final de la charla. Eso es todo por ahora. Gracias. Gracias, Enrique. Hay un tema relacionado con lo que vos recién contabas sobre el manejo de la información y ciertas cosas que tienen que ver con dilemas éticos para el periodista, ¿no? ¿En qué momento por ahí entrevistar a un negacionista o a un antivacunas es mostrar otra campana, o es simplemente hacer una apología del delito o incentivar conductas irresponsables en la población? Y hay una pregunta o un comentario en el chat que me gustaría tomar desde el lado de FOPEA, que tiene que ver con qué se hace con los medios o qué se hace con los periodistas que tal vez no brindan información cierta o bien chequeada, o incluso que contribuyen a la desinformación. Desde el punto de vista FOPEA, quiero, para los que tal vez no están tan interiorizados, FOPEA no es un tribunal de ética, no juzga a los periodistas. FOPEA sí tiene un código de ética que de hecho fue actualizado el año pasado y debatido por los miembros de FOPEA, por los socios de FOPEA y con parte de la comunidad periodística argentina. Y es un código de ética al que los socios adherimos y que contiene una cantidad de recomendaciones que hacen a la calidad y a la tarea periodística, a la calidad de la tarea periodística y al ejercicio profesional del periodismo. Con lo cual, desde FOPEA podemos desalentar ciertas prácticas, y lo hacemos con actividades como esta precisamente, o con capacitaciones que tienen que ver con manejo de fuentes, con manejo de herramientas y con la lucha contra la desinformación, que es una preocupación muy central a lo que es la actividad de FOPEA actualmente. Así que no sé si eso responde la pregunta que se hizo en el chat, pero desde el punto de vista FOPEA, la mejor manera de contrarrestar la información es capacitar a los periodistas y plantear los lineamientos éticos de lo que nunca deberíamos apartarnos en el ejercicio de la profesión. Yo quiero agregar algo al respecto, y es que, bueno, que también hay que tener en cuenta que los periodistas no somos los dueños de los medios. Lamentablemente, ese tipo de discursos son movidos por intereses, muchas veces políticos y económicos, y bueno, y vende, y hay dinero atrás, y los dueños de los medios, que generalmente tienen cabeza de empresario y no de periodista, ceden ante esas cuestiones. Nosotros después obviamente hay una cuestión de los periodistas, o sea, tenemos cierto margen de acción para negarnos a escribir o a hacer ciertas cosas, o como mucho, en todo caso lo que podemos hacer es responder, o sea, cuando sale una nota así, después hacer una nota seria en la que ponemos la firma y comprometemos nuestro nombre con lo que estamos diciendo, entrevistando a especialistas como los que están hablando aquí, sobre cuáles son la realidad, digamos, pero bueno, está esa cuestión también, no es solo periodística la decisión de que ese tipo de discursos se difundan o no. Lamentablemente es así, nosotros hacemos todo lo que podemos, pero tenemos un límite porque no somos los dueños de los medios. Muchísimas gracias, Noelia. La consulta ahora va para el doctor Jorge Coronel o el doctor José Galeano, y tiene que ver con algo que contaba el doctor Galeano, por ejemplo, sobre el uso del barbijo en un momento, y algo que contaba también Enrique sobre distintas posturas desde el punto de vista oficial sobre los temas de la pandemia y del cuidado de la población, barbijo sí, barbijo no. En un momento parecía que la política estaba más orientada a generar miedo para poder mantener a la gente en cuarentena, se señalaba al surfer que violaba la cuarentena como si fuera el enemigo público número uno, luego la bajada de línea era hacer hincapié en los casos de los que se recuperaran, justamente porque la población estaba muy estresada y muy asustada, entonces para aliviar un poquito esa tensión, contar más el lado positivo de los que se recuperaban que de los que morían, y ahora hay como una vuelta nuevamente a el temor generado por una crisis muy grave que hay en el sistema de salud del que hablaba el doctor Coronel. Doctor, ¿cómo hace COMRA, cómo hizo
con estos cambios que se pedían, incluso desde el sistema público de salud, del manejo de la información e incluso de los cuidados que debía tener la población. ¿Cómo pudo reaccionar Comra a esos cambios? Bueno, en primer lugar, nosotros, cuando empezamos a observar lo que ocurría en otros países y la tragedia que estaba viviendo España, porque empezamos a ver, digamos, con el diario El Lunes lo que pasaba realmente, nosotros teníamos cierto conocimiento de que la transmisión era por vía aérea. Es decir, que el uso del barbijo para nosotros era como que estaba adecuado y que debería hacerse. El hecho de que se armó una controversia nos sonaba medio ilógico, nosotros pensando en que sabemos que hasta una gripe muchas veces si uno usa barbijo disminuye los contagios, entonces no nos parecía que sea tan ilógico el uso de esto. Sí, cuando veíamos las discusiones, bueno, no participábamos, por supuesto, pero afirmábamos de que era necesario el uso del mismo. Lo mismo que la higiene de manos. La higiene de manos es algo que habitualmente el médico está acostumbrado. Llega a su casa, llega a un consultorio, sale de un lugar, va a otro, y el lavado de manos para nosotros es frecuente. Y es más, lo incentivamos hacia adentro de las instituciones y hacia afuera también. Entonces, eran los dos cuidados que nos parecían como muy lógicos para empezar a prevenir en parte esto. Por supuesto que nosotros empezamos a contar de entrada las camas de terapia intensiva como que esto fuera la primera línea. Y creo que ahí hubo, de parte de muchos, quizás por no ver o no dimensionar o ver lo que estaba pasando más en otros países, que la primera línea es la atención primaria y la terapia intensiva es la última línea, es donde ya no hay otra cosa que hacer con un paciente. Entonces, la atención primaria es como que no se hizo un hincapié en reforzar la atención primaria, en buscar los testeos adecuadamente, en bloquear cuando se detectaran los testeos. Eso era lo que epidemiológicamente considerábamos nosotros mucho más lógico. Sin embargo, el debate se centraba en la cantidad de camas, en la cantidad de respiradores, cuando todavía no teníamos la vacuna. Y bueno, es como que nos alejamos un poco de otros temas de discusión que a lo mejor hubieran servido en parte para bloquear y para contener desde el punto de vista epidemiológico un poco, o por lo menos retardar un poco el sistema de la pandemia. Claro que no participamos a veces en todas las discusiones. Enrique hacía recién referencia a la evidencia científica. Cuando uno discute un paper, los médicos y los científicos se agarran de los pelos también. No es que realmente son muy educaditos a veces. Cada uno defiende su postura, por supuesto, quiere hacer valer su investigación, y hay otros que quieren derribar esa investigación para que predomine la otra. Pero después de todo esto, cuando se han expuesto y se han puesto sobre la mesa todas las cartas, generalmente se llegan a los consensos y se sacan los acuerdos necesarios para elaborar protocolos. Sin duda que esta pandemia atropelló todo eso y no dio tiempo a que todo se racionalizara de otra manera. Fuimos aprendiendo a través de tropezones prácticamente en salud. De cualquier manera, nosotros hemos tratado siempre de ser muy prudentes en cuanto a la información y tratar de que la información que vertíamos sea la adecuada, fundamentalmente a un nivel un lenguaje adecuado para que la población lo entendiera, sacando los tecnicismos, justamente para formar los nuevos hábitos que eran importantes para contener esta pandemia. Esto lo veníamos haciendo y lo hicimos habitualmente siempre y lo reforzamos durante el comienzo de la pandemia. Ahora, cuando uno habla de los negacionistas, como decía recién Enrique, y qué espacio se le puede dar,
sabemos que los negacionistas, hay negacionistas hasta del Holocausto, hay distintos tipos de negacionismo, y hace poco participé en un encuentro de ontología y ética en Toledo, también por un medio a través de un Zoom, donde nos pidieron la participación argentina para hablar sobre el negacionismo y los médicos de la verdad. Esto es un movimiento que está a nivel mundial, y a nivel mundial ponen en duda un montón de criterios que muchas veces ya están científicamente comprobados por la ciencia, y ellos, de una u otra manera, lo quieren poner en cuestionamiento. Esto lo único que genera muchas veces es desinformación, y muchas veces también genera confusión en la gente. Lo que tratamos es, nadie quiere prohibir una libertad de expresión, pero sí que cuando se den lugares en los medios, sea realmente a las entidades que representan a los médicos de verdad, a los médicos que tienen ya muchos años en el medio y que van a actuar de una manera más sensata, más prudente, porque están representando a instituciones. A ver, yo cuando hablaba hace un rato en uno de los chats que vi hace un momento, hay entidades muy serias, no solamente las entidades médicas de tipo gremial o colegiadas, sino que también hay instituciones de tipo científica o asistenciales que tienen canales de prensa que son muy confiables y que tienen bases sólidas y están respaldadas por evidencia científica. También, es decir, hay que tenerlas en cuenta, y uno las respeta y las tiene como entidades valederas para verter información. Todo esto para nosotros hemos ido, como todos, aprendiendo. Y lo dijo Noelia, muchas veces uno responde como periodista a dar una información, pero los dueños de los medios tienen a veces otra intencionalidad, y estas presiones también a veces las entendemos. Gracias, porque además contestó recién una pregunta que hizo Pablo Oro en el chat, que tenía que ver justamente con la posición de las entidades médicas respecto de los llamados médicos por la verdad. Una actitud ante la realidad que tenemos en común periodistas y médicos es cuestionarla. Los científicos cuestionan lo que les es impuesto, y la ciencia ha avanzado en orden de cuestionar lo que se tiene y probar si hay métodos mejores. Y en el periodismo también, muchas veces cuestionar lo que puede ser un discurso único para mostrar que puede haber otro. Sin caer en el extremo de los negacionistas, ¿no? ¿Qué margen tiene una institución como COMRA hoy, o como cualquier institución que agrupe a científicos, de cuestionar lo que es la voz oficial sin caer en el extremo de ser un antivacuna, de ser un negacionista, de ser un negador de la pandemia? Bueno, en realidad nosotros hemos sido siempre muy prudentes, tratamos de acompañar las políticas sanitarias que nos parecen correctas, y de hecho en muchas hemos colaborado con muchas entidades, tanto oficiales como de distintos sectores, para aclarar el tema de no solamente en rigor de esta pandemia, sino en políticas de medicamentos. Tratamos de que los temas de investigación científica también hacemos nuestro aporte para tratar de llevar por lo menos una conducta a través de los años de estar bien arraigada, sobre todo en los fundamentos que nos da la ciencia en general. La mayoría de los médicos somos médicos, y los científicos están a veces presionando, luchando por sus investigaciones. Nosotros tratamos de que salgan esas investigaciones, que estén realmente comprobadas, y nos pasa también con los nuevos medicamentos. Muchas veces para avalar un nuevo medicamento, la COMRA no lo avala de entrada, sino una vez que ha pasado por un tamiz y un uso mayoritariamente a través de mucha población, en un estadio 4 de investigación, y cuando sale ya al mercado es cuando uno ve los efectos adversos que tienen esos productos, y ahí es cuando uno puede hacer las observaciones. Hay que ser prudente,
cuando uno da algún tipo de investigación. Sin duda que muchos de la tecnología que se avanza en una forma a pasos agigantados. Antes se decía que cada 5 años la tecnología en salud iba cambiando, ahora yo creo que es cada 2 años como la tecnología va avanzando, y estar al tanto de todos estos cambios nos exige a todas las entidades mucha prudencia en avalar las nuevas incorporaciones de tecnologías y también los nuevos avances científicos. Hay que ser prudente porque nos puede llevar a cometer errores importantes. Claro, y en el medio el periodismo y la sociedad, digamos, piden definiciones sobre temas que todavía están en investigación, en desarrollo, en etapa experimental. Imagino que debe ser difícil encontrar el equilibrio entre lo que debe ser dar una voz contundente sobre algo que ya se conoce, que está en los libros de medicina, y algo que es totalmente nuevo y desafiante, como lo que están viendo en la pandemia. ¿Cómo responder los elementos del periodismo sobre cosas sobre las que todavía no hay certezas, ¿no? Bueno, es decir, uno si se pone, hay anécdotas, ¿no? En donde muchas veces ha salido a la luz a través del periodismo tratamientos como milagrosos, se trataron en varios medios y poco a poco, en poco tiempo, muchas veces estos tratamientos decayeron drásticamente por los efectos secundarios que producían. Entonces, ante esto, nosotros somos, como le digo, somos muy prudentes, tenemos una comisión de medicamentos que es altamente calificada, independiente y que asesora generalmente cuando tenemos que hablar de los nuevos medicamentos y de la incorporación de todos estos productos. De hecho, veía también en el chat que hablaban sobre el tema del dióxido de cloro. Esto fue discutido, fue ya tomado en cuenta y directamente en la discusión se comprobó de que no hay nada que discutir, es tóxico y que hay que tener muchísimo cuidado en su uso. No tiene ningún efecto para el tema del coronavirus, está más que demostrado. Entonces, por eso es que no hay discusión tampoco sobre a veces este tipo de tratamiento. Lo que sí queremos ver es que lo que nosotros avalemos, tratar de que siempre tenga un fundamento y este fundamento sea para el beneficio de toda la gente, de toda la población y que tenga márgenes de seguridad aceptables. Muchas gracias, doctor. La pregunta ahora es para Enrique o Noelia. Preguntan, Noelia repasó algunas fuentes de información que maneja, básicamente cómo les llega la información, si ustedes recurren a las fuentes, si hay acceso a la información pública, si está abierta, si encuentran información actualizada, o si mucha de la información que se cubre a través de los medios es estrictamente por las gacetillas que llegan desde el Ministerio de Salud, por ejemplo. Enrique. Bueno, mi opinión es que si uno solamente se guía por las gacetillas que llega de los ministerios o de las entidades oficiales de salud, no está haciendo bien su trabajo. Esa es claramente un insumo, puede ser un disparador, pero claramente no podemos quedarnos solamente con esa información. La manera en que uno peina ideas, noticias o posibilidades de noticias es diferente. Tiene que ver con la práctica periodística cotidiana. Noelia compartió en el chat una serie de lugares que no solamente sirven como verificadores, pero sino que muchas veces pueden ser como disparadores de ideas de noticias. Leer... de todos modos, bueno, específicamente para la pregunta esta, no sé, me parece que la curiosidad y la mente abierta son de las mejores opciones para buscar nuevas ideas y nuevas maneras. Leer una información y decir, uy, este ángulo no está cubierto, uy, desde acá se podría pensar otra cosa, oh, tal vez esto podría admitir una mirada diferente, eso puede ser un disparador y que nos aleja mucho de la gacetilla, llegaron vacunas, o un estudio oficial determinó tal cosa. No sé, Noelia, ¿vos cómo lo ves? Sí, coincido en que no para nada hay que quedarse en la gacetilla oficial. Eso puede servir para alguna cuestión muy concreta, tipo, bueno, se aplicaron esta semana 20.000 vacunas, punto.
después todo lo otro que haya que decir me parece que merece investigación y profundización. A nosotros nos pasó, por ejemplo, que con los reportes epidemiológicos de todos los días, en un momento nos empezamos a dar cuenta que había 3 departamentos de la provincia cuyos fallecidos nos estaban cargando a nivel nacional, no me sale ahora el nombre del registro, perdón. Entonces, después no, o sea, la región de salud los informaba. CISA. El CISA, perdón, muchísimas gracias. Entonces estaban cargando el CISA, o sea, la región de salud los informaba, pero había un problema, la carga del CISA, entonces después, por ende, no iban ni al reporte nacional ni al reporte provincial. La cosa que nosotros tenemos acá en la provincia de Santa Fe, algo así como un desfasaje como de 300, 400 fallecidos por COVID, que nunca se cargaron, a pesar de que nosotros hicimos nota, lo denunciamos, lo revelamos, hablamos con las autoridades, nadie sabía muy bien qué decir, dijeron que era culpa de la persona que cargaba el dato porque se tomó vacaciones y no le explicó bien al otro, qué sé yo. Bueno, digo, si uno en ese caso se queda con el dato que te llega, el reporte así plano de que hoy supuestamente hubo tantos casos y qué sé yo, y no contrasta, no hace un análisis de comparar entre registros, no compara con las informaciones locales, con las provinciales, todo ese tipo de cosas pasan desapercibidas. Me parece que nuestra tarea no es, en eso coincido plenamente con lo que decía Enrique, no es replicar el discurso oficial. Nosotros nuestra tarea es otra, nuestra responsabilidad va mucho más allá de eso. En general no considero que haya en este momento dificultades en el acceso a la información. Creo que sí hay dificultades operativas. No creo que haya una intención de ocultar nada, digamos, como sí puede suceder en otros planos. Tengo periodistas amigos que trabajan, qué sé yo, en cuestiones más judiciales, de investigación de narcotráfico, qué sé yo, obviamente que les cuesta muchísimo más acceder a toda la información, pero sí creo que hay una sobreabundancia de información y de datos y que entonces nosotros tenemos que saber bien dónde buscar y cómo filtrar para construir las noticias que compartimos todos los días. Pero bueno, es nuestra responsabilidad, es nuestro trabajo. Tengo el micrófono apagado. Hay una pregunta en el chat sobre la presión que pueden ejercer desde los organismos públicos, supongo que en distintas instancias, no solo nacional, puede ser también provincial, sobre los medios para que se cubra la información de alguna manera determinada. No sé si a Enrique y a Noelia les consta que existan esas presiones. No, particularmente a mí no tengo la experiencia personal, tengo algunos colegas que por ahí lo han comentado en alguna reunión social. Lo que sí me parece un fenómeno interesante para destacar, que yo había levantado la mano, como un fenómeno de reflexión simplemente. Y es que la pandemia nos atravesó tan fuertemente en la generación de información que muchos de los que tomaron la delantera en cuanto a informaciones originales han sido nuestros colegas de política, que tenían mucho más aceitados los canales de ida y vuelta, por lo menos, no sé, no era la experiencia en Santa Fe, pero sí en Buenos Aires seguro es así, el ida y vuelta con los generadores de información del ámbito político, no estoy hablando de los ministerios de salud ni de las entidades de salud, y consiguen todavía hoy muchas veces más información, más profunda, o por lo menos novedades, primicias, y bueno, claramente no vienen del ámbito de la medicina, de los ministerios específicos de salud o de ciencia. A mí me llamó la atención ese fenómeno. Los periodistas de política han logrado llevar al ámbito médico sus buenas habilidades, digamos. Es interesante la vinculación que haces, porque la pregunta que les quería hacer ahora estaba relacionada con eso. Si uno ve distintos medios de la Argentina, parece que hablaran de dos Argentinas diferentes cuando están atravesados por la llamada grieta, ¿verdad? Lo insólito de la pandemia es que la grieta también dividió la forma en que se cubre la pandemia. Tenemos medios absolutamente triunfalistas de lo que es el manejo de la pandemia por parte del Estado Nacional, y medios que hablan de la catástrofe de las vacunas, del robo de las vacunas, o de la política de adecuación del sistema sanitario. Ustedes que trabajan con ciencia, y esto es tanto para Conra como para Enrique y Noelia,
¿cómo ven que la grieta ha afectado la cobertura de la pandemia? Si ha restado objetividad, si ha contribuido a la desinformación, si los dos lados de la grieta cuentan la verdad, pero una parte uno y una parte otra, digamos. ¿Qué tanto es verdad, qué tanto es mentira, qué tanto es desinformación, y finalmente qué tanto es política en la cobertura de la pandemia? No sé si querés arrancar vos, Enrique. Bueno, sí, mi visión, acá ya más como lector, es que claramente la grieta ha atravesado la cobertura de los grandes medios, y claramente unos ponen el énfasis en las noticias positivas que aparecen de vez en cuando, y otros ponen el énfasis en las noticias negativas que también estamos inundados. Así que me parece que sí, lamentablemente, me parece que las dos líneas de la grieta se olvidan siempre de la otra cara, de poner las noticias negativas, los más oficialistas, o al menos minimizarlas. No digo que las ignoren por completo, pero las minimizan, y los medios más ligados a la oposición claramente no reconocen ni un ápice alguna cosa buena o positiva o algún dato de la realidad. Eso claramente para mí es así. No creo que eso haya influido como en las interpretaciones. Creo que simplemente son visiones que concentran, destacan y eligen lo que más afinidad tienen con su propia visión política. Bueno, acá en Santa Fe me parece que por ahí la grieta no está tan marcada como en Buenos Aires o como a nivel nacional, pero bueno, porque los medios son más chicos y nosotros tuvimos un cambio de signo político a fines de 2019, después de 12 años de gobierno del Frente Progresista. Volvió el peronismo al poder, Frente Juntos creo que se llamaba acá, y bueno, también eso nos agarró, la pandemia nos agarró en pleno acomodamiento a las nuevas formas del nuevo gobierno, y la realidad es que la pauta política, la pauta de dinero político acá en Santa Fe es muy grande, y es el principal ingreso de los medios. Entonces, obviamente que eso influye, y me parece que no veo, como que no veo medios de un lado y del otro, sino que están todos bastante marcados por este signo, por esta cuestión económica. Pero aún así creo que no, al menos en los medios de acá de Santa Fe Capital, que tengo colegas trabajando, eso yo, no ha llegado al punto ni de la censura, ni de que nos impidan escribir, ni decir lo que tenemos que decir. Así como publicamos que van a vacunar en todos los geriátricos, porque es el parte que llegó de provincia y hay que publicarlo, qué sé yo, también nosotros estamos abriendo todos los días con una nota que dice que tenemos el 97-98% de camas ocupadas, de terapia intensiva, y nunca jamás nos dijeron que no podemos revelar la gravedad de lo que está pasando. Cuando hemos tenido que escribir notas en las que hemos criticado ciertas cuestiones del manejo de la situación, lo hemos podido hacer. Creo que eso se ve más a nivel nacional. Perdón que tengo el micrófono apagado. Gracias, Noelia. Bueno, estamos un poquito pasaditos de la hora. Si hay más preguntas en el chat, las vamos a leer a continuación, pero me gustaría, antes de que cada uno, si quiere hacer un cierre a modo de conclusión, consultarles a los doctores Coronel y Galeano sobre este tema. Digamos, si ustedes desde COMRA ven que la grieta afectó la forma en que los medios cubrieron la pandemia, y si eso los ha sorprendido o no, y qué recomendación pueden hacer para que esto no ocurra, para que esto no afecte la información que debería recibir la población sobre un tema tan serio. Doctor Coronel, o doctor Galeano. Doctor Coronel, encendió el micrófono. No, le voy a ceder la palabra al doctor Galeano. Él hizo un comentario de que hay que salir todos juntos de esto, así que él se encargue de responder, porque más o menos entendemos lo mismo. Así que, Pepe, si quieres contestar. Ataja a Galeano, entonces.
Yo voy a contestar en forma general. Este asunto de la grieta no es solamente, la grieta existe obviamente y no es solamente un tema nuestro. Hace poco, en una entrevista muy interesante que pude escucharla, entrevistaron al doctor Fauci. El doctor Anthony Fauci es quien maneja, es el líder del manejo del COVID en los Estados Unidos. Por otra parte, hay una periodista especializada, una periodista científica, y después les comento 2 o 3 cositas con respecto a eso que quería decir, que trabaja en la Fundación Reuters y con la Universidad de Oxford. En esto ambos son coincidentes y tomo como referencia a estas personas porque son líderes de opinión. La grieta existe por diversas razones. Por ejemplo, en Estados Unidos, en la administración de Trump, tuvieron muchos obstáculos y la información fue muy cortada a tal punto que casi le cortan la cabeza a Fauci. Ahora Fauci sigue siendo el principal asesor de Biden. Es decir, que sí existe, que es real. Los periódicos más influyentes, que tienen poder económico propio, tienen más capacidad de expresión, y eso lo tratan con periódicos que son más periféricos, más de la zona rural. Pero eso existe y la coartación de la información también existe. Quiero aprovechar para comentarles algo. Es muy importante, y esto es a modo de idea, Fernando y el resto, que debemos capacitarnos. Muchas de estas cosas, por ejemplo, recién hablábamos del tema, me desvío un chiquito, pero hablamos del tema de los barbijos. Nosotros debemos conocer la historia, debemos tener, digamos, una cultura de los hechos. Por ejemplo, en la reunión que se hizo en Reuters y Oxford, se analizaron quiénes componen el Parlamento en Inglaterra. Bueno, no hay ni uno que sea científico, son licenciados en arte, no es una crítica, son licenciados en arte, son licenciados en historia, etcétera, y ustedes lo pueden repasar. El mismo primer ministro. El mismo primer ministro dijo que no había nunca leído un trabajo científico. Entonces, Conrad, por ejemplo, u otra organización médica, tiene que asumir un papel protagónico muy importante porque puede ser la tutela, la garantía de una organización independiente, como cuando se hace un trabajo científico. Un trabajo científico, al final de la fase 3, se da a veedores externos que emiten una opinión que es inobjetable. El tema de los barbijos, si ustedes leen y la gente conoce lo que fue la epidemia de Manchuria, por ejemplo, estamos hablando 1910, 1911, se describe perfectamente el barbijo, el uso del barbijo. Si nosotros tomamos a René Thon, que fue un matemático, premio medalla Fields, que vendría siendo como premio Nobel, no hay Nobel de matemáticas, bueno, él en una entrevista de octubre de 1985 predice la posibilidad de una epidemia que puede ser superior a la fiebre española de 1918. ¿Qué es lo que quiero significar con esto? Es muy importante la existencia de entes independientes, periodistas formados en el área científica donde conozcan estadísticas, sepan leer una tabla, etcétera,
Y eso es algo que se debería llevar adelante junto con los médicos, porque la mayoría de los médicos tampoco saben leer o no leen bien una tabla y tampoco las estadísticas. Pero lo que quiero significar es la necesidad de dar un paso adelante. Yo creo que eso es lo que va a ir cerrando la grieta. ¿Por qué? Porque va a imponer la verdad. Y la verdad, cuando uno lo pone sobre la mesa, es incuestionable. Muchísimas gracias, doctor. No sé si tanto Noelia como Enrique, empecé por la dama, Noelia, Enrique, el doctor Coronel, quieren decir algo a modo de cierre. Si no, empezamos a despedirnos. ¿Alguien quiere, doctor Coronel, si quiere decir unas palabras? Bueno, en primer lugar, agradezco haber organizado esta mesa, agradezco a Noelia su participación y a Enrique también, han sido muy claros en sus expresiones, y bueno, a Pepe que me acompañó desde Comra. Para nosotros es importante que tengamos en cuenta de que la información en salud es muy importante y tenemos que bajarla a un nivel para que toda la población lo entienda de la mejor manera. Ustedes son la herramienta adecuada y son los que están capacitados justamente para generar esta comunicación y allanar los caminos desde todo punto de vista. Mientras mayor transparencia tengamos y mientras tengamos independencia para la información, yo creo que nos va a permitir crecer y tener un pueblo más educado en las normas sanitarias que hacen falta para que podamos salir de una vez por todas de este país que lo queremos tanto, pero que nos cuesta tanto llegar todos juntos como debería ser. Así que muchísimas gracias a FOPEA, Enrique, Noelia, a Fernando, y bueno, vamos a estar siempre dispuestos a seguir trabajando en conjunto. También a gente de Brasil, la veo a Débora Calvancanti, que está allá, está al norte de Brasil y también se interesa por los temas de ética, es una eticista muy importante de Brasil y que nos ha acompañado, así que muchas gracias, Débora, por estar ahí presente. Gracias a todos los que han acompañado hasta el final. Gracias, doctor. Agradezco también a esta Alejandra Marino de la Fundación Favaloro, que habló también en el chat recién de la importancia de que las organizaciones médicas abran canales de comunicación con los periodistas. Y hablando de periodistas, bueno, a ver si Noelia y Enrique quieren decir algunas palabras finales antes de que agradezcamos a todos por haber participado. Noelia. Bueno, yo muy breve, que agradezco la invitación, agradezco este espacio, creo que es necesario seguir replicando este tipo de espacios para tomarnos un rato en el vértigo de la vida cotidiana para pensar cómo estamos haciendo lo que estamos haciendo, porque bueno, estamos, tanto médicos como periodistas, estamos en dos sectores que creo que son fundamentales para que la sociedad pueda superar esta situación. Así que desde ya agradezco y quedo a disposición de quien necesite el contacto. Muchas gracias, Noelia. Enrique. Sí, yo también agradecer a los organizadores de la reunión, que me resultó súper interesante y me parece que estos espacios de reflexión terminan provocando que tanto médicos como periodistas o todos los que trabajan en la comunicación podamos hacer mejor nuestro trabajo profesional. Gracias, Enrique. No sé, Fernando, si quieres decir algunas palabras finales, Fernando Ruiz. Yo por mi parte quiero agradecerles mucho a los 4 expositores. Los 4 han dado, digamos, la mejor versión de lo que significa el trabajo conjunto entre periodistas y médicos y periodistas, respetando los roles de cada uno, respetando la experiencia de cada uno y la función que cada uno cumple en informar a la población sobre los temas de salud y en particular sobre los temas de la pandemia. Y agradezco también a quienes han participado como asistentes a esta reunión con sus preguntas en el chat y sus comentarios en el chat. Fernando, te dejo el cierre. Gracias, Majo. Y en primer lugar, gracias Enrique y Noelia por la participación tan profesional, muy representativa de los periodistas de todo el país. Y por supuesto, un enorme agradecimiento a Jorge y a José por
permitirnos iniciar este diálogo institucional, ¿no? Creo que ha quedado abierta una agenda que es una agenda para trabajar, es decir, para empezar a generar a partir de ahora ya como actividades específicas en los distintos temas que se fueron abriendo, ¿no? Así que buenísimo un diálogo institucional entre COMRA y FOPEA, entre los médicos y los periodistas de todo el país, por beneficio de todos. Un abrazo grande desde FOPEA. Gracias. Muchas gracias y a cuidarse.